que está a punto de emitir dentro de poco un documento llamado La Diferencia. ¿No es cierto? Sí, va a ser nuestra carta número 12. Número 2, donde plantean la necesidad de la reforma de la Constitución. Entre otras cosas. Y por eso te invité, exactamente. Sí, entre otras cosas. Antes me gustaría, obviamente, fue un largo bloque de Jorge Asís. Me parece que una parte importante de esta sociedad escucha esa retórica cargada de lugares comunes, de cinismo, de golpes bajos, de una mirada complaciente, yo me las sé todas, un hombre de los 90 que ha recorrido la Argentina de una manera muy peculiar. Y me parece que un diálogo democrático, un debate público interesante requiere de otras argumentaciones, ¿no? Esas argumentaciones que no sirvieron para nada entre el 2008 y el 2011. Bueno, o sea, volver siempre con el mismo tipo de argumento, que la Argentina está aislada del mundo, que todo es un desastre, que estamos en medio de la catástrofe, que los ministros no entienden nada, que Axel Kicillof es un pobre chico que aprendió algunas cosas de marxismo en la facultad, que Cristina vive mirándose al espejo. Me parece que ya es burdo, Marcelo. Me parece que no da cuenta de la densidad y de lo interesante de este fenómeno argentino. Piensa eso, hay mucha gente que piensa como así. Sí. Y yo coincido con... ¿Sabes cuál es el problema? Cuando creen que todos piensan como ellos. Si vos salís a recorrer un poco el país, no solamente que Cristina ganó con el 54% de los votos, olvidemos eso. Cuando uno sale del microclima de la clase media porteña, de ciertos barrios porteños, de ciertos cafés porteños, de cierto mundillo telemático, mediático porteño, y empieza a ver otras cosas, a ligarse con otras problemáticas, se encuentra con un país mucho más diverso, más complejo, en gran medida un país invisible. Invisible porque hay una suerte de neurosis colectiva que hace que el ombligo del mundo sea la ciudad de Buenos Aires convertida en el gran espectáculo de la tragedia y de la catástrofe nacional. Entonces me parece que a esta altura, si yo fuese opositor, la verdad buscaría otro discurso, plantearía qué país quiero construir, porque lo notable de gente como Jorge Asís o de cualquier otra persona que habla desde esa lógica es que nunca dicen qué país o qué hicieron cuando fueron gobierno del país, porque si uno pudiese confrontar debajo de esa lógica, me parece que los argumentos voy a asumir una defensa de Jorge Asís, siendo que Jorge no se defiende no está, solo porque tiene una... Ok, pero siendo que no está, voy a sí, hacer cómo no. Yo te diría que, a ver, si vos lo acusás de noventista, digamos... No sé si noventista. Bueno, acabas de decirlo. De cínico y de un retórico grandilocuente. De hecho, a ver, los Kirchner fueron protagonistas centrales de los 90 y del cabalismo, ¿no es cierto? Cosa que me consta, se habrán arrepentido. Sí, fueron gobernadores en los 90, pero sí, yo no digo que alguien no pueda cambiar a lo largo de su trayectoria. Es más, creo que hay cambios importantes, genuinos y honestos. Eso no me preocupa. Yo no creo que una persona tenga que pensar igual que a los 20 años, salvo que mantenga convicciones fundamentales. Sí hay convicciones que uno recorre a lo largo de su vida. Después la propia realidad va mutando, el mundo cambia y uno va también adaptando sus propias convicciones a los cambios del mundo. ¿Vos no crees que con el caso Vudú Asís tenía razón? No me parece que hay una justicia que tiene que llevar Él escribió un artículo en julio del año pasado. Sí. Él fue quien contó lo de Olfán, digamos, Van de Broel, Inés Carmona, digamos. Parece que tenía razón, digamos, ¿no? Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo en el estrado judicial. Yo estoy un poco cansado de... en los 90 el periodismo de investigación, entre comillas, se convirtió en el peronismo, es decir, en el periodismo heroico. Es decir, mientras se hundía la política, se hundía la participación democrática, se hundía la sociedad, ciertos periodistas se convirtieron en los portadores de la virtud, de la moral recta y de la honestidad última. Yo creo que ya es hora también de señalar que cuanto más crece esa pseudo-heroicidad de ciertos peronistas, más demudada está la sociedad, más incapaz para plantearse cambios, para actuar democráticamente. No, pero me parece que en esto que planteas estoy de acuerdo con vos, pero así no tiene que ver con todo eso. Él denunció con nombre y apellido a Vudú y su relación con Van de Broel y Núñez Carmona. Hizo una denuncia que tiene que ser probada en la justicia. Pero la verdad, yo no quiero hablar de aquello que no conozco. Creo en el principio de la justicia, que nadie es culpable hasta que se demuestre que efectivamente lo es, que hay un principio de inocencia y que tiene que haber una justicia, que la creo bastante independiente, con los problemas que puede tener el Poder Judicial no resueltos y que
la Argentina tiene que resolver, pero la creo bastante independiente. Pero bueno, íbamos para otro lado. Ahí está. Ricardo, la verdad que el motivo de esta invitación tiene que ver con preguntarte respecto a algunas cosas que he leído sobre lo que ustedes piensan sobre la Constitución. Y me llamó la atención especialmente un párrafo que te lo atribuyeron a vos, por ahí no es verdad, yo que sé, pero la Constitución, la que rige hoy, fue pensada como un proyecto neoliberal de sumisión de la nación, de extranjerización de la economía, de saqueo de los recursos naturales y de exclusión de millones de argentinos. ¿Ustedes creen realmente que cuando se conformó la Constitución del 94 se hizo con esa intención? No. Siempre hay que explicar un poco mejor las cosas. Yo creo que la Constitución del 94 es una Constitución profundamente contradictoria. Por un lado, es una Constitución construida bajo la necesidad de garantizar la continuidad del poder de Menem y de garantizar que el radicalismo no desapareciese como fuerza política. El Pacto de Olivos resuelve eso. A su vez, la matriz, vamos a llamarla conceptual o ideológica de la Constitución, sacando los restos de la Constitución del 53 o el 14 bis o lo que es cierto doctrinarismo de la tradición liberal ilustrada del siglo XIX, en la Constitución del 94 prima en ciertas áreas centrales, neurálgicas, estratégicas, prima la hegemonía de lo que se llamó la valorización del capital financiero y sobre todo una mirada ideológico, matricial, que podríamos como ya llamar neoliberal. ¿En qué aspecto? Pero que yo sepa, la palabra financiero en la Constitución no está. No, es que no tiene que estar. Digo que en la matriz del desarrollo de la acumulación del capitalismo desde mediados de los 70 en adelante va siendo cada vez más y de modo hegemónico lo que se llamó la valorización financiera, que hoy es lo que de alguna manera está en discusión, en disputa, ha entrado en crisis a partir del 2008, no sabemos cómo terminará la crisis del capitalismo central, porque pareciera ser que no hay crisis de las economías centrales, que cada una de estas economías están simplemente ajustando un poquito las teclas para seguir viento en popa y no enfrentando crisis colosales producidas, esas crisis, por una lógica brutal de destrucción también de supuestos incluso capitalistas tradicionales como podía ser el estado de bienestar o ciertas políticas keynesianas. Pero voy a la Constitución del 94. El modo como se fragmentó la sociedad argentina, el modo como se provincializó la educación, la salud, el modo como se transformó incluso lo que debe ser un derecho fundamental y adquirido en simplemente un problema técnico-comercial como puede ser la salud, en la manera como las provincias empobrecidas, algunas decretadas inviables, se convirtieron supuestamente en las que iban a poder sostener la educación y la salud, la manera como se definió el uso de los recursos naturales. Yo soy de aquellos que piensan que la decisión sobre los recursos naturales deben quedar en el conjunto de la nación argentina y el Estado Nacional debe ser el último de los garantes con participación provincial. Pero sería una larga discusión de las constituciones. Es más, hasta creo que hubo muchos constituyentes que lograron en la Constitución del 94 introducir una serie de artículos bien interesantes sobre derechos, sobre incluso reglamentación del Poder Ejecutivo, que son valiosos. Cuando uno plantea la discusión sobre la reforma de una Constitución, no está planteando que todas las constituciones previas no sirven, que hay que eliminarlas, o no está enfrentándose con un texto revelado, con un mandato divino, está enfrentándose con textos que representan momentos históricos, ideológicos, luchas políticas. La Constitución de 1853 fue el resultado de una larga guerra civil, y un bando ganador y un bando derrotado. La Constitución del 49 fue el producto de la emergencia del peronismo y de un nuevo sector social con capacidad política como eran los trabajadores. La Constitución del 57 fue una Constitución construida sobre el revanchismo respecto al peronismo y así podríamos seguir. Todo país serio y no serio discute su Constitución. ¿Personalmente crees que la reforma debería incluir la perspectiva de reelección? No creo que sea el tema de la discusión en este momento. A mí me gustaría dividir lo que es un debate sobre la Constitución, y siempre hay que recordar que nosotros podemos debatir todo lo que queramos sobre la Constitución, pero si no hay un acuerdo político amplio y una sociedad que esté de acuerdo con ese acuerdo, no se puede avanzar ni un ápice porque se necesitan los 2/3 de ambas cámaras para llamar a una asamblea constituyente. Lo que sí yo creo es que sería interesante que esta sociedad, en los sectores o en los actores que les interese, den un debate constitucional. Yo no me opongo a la discusión de la reelección. Es más, también me parecería fascinante e interesante una discusión sobre presidencialismo y parlamentarismo. ¿Por qué son dechados de virtudes democráticas países que tienen régimen parlamentario que los habilita
para elecciones indefinidas de sus líderes políticos siempre y cuando ganen las elecciones, y son expresiones de la barbarie sistemas políticos, por ejemplo en América Latina, que construyen liderazgos fuertes, que tienen sistemas presidencialistas y que quieren una prolongación en el tiempo. Te hago una última pregunta ya más política, digamos. Sí, cómo no. ¿Vos crees que esto que está planteando Carta Abierta ahora y otros sectores obviamente de la sociedad argentina va a tener un correlato en la política práctica, es decir, que efectivamente el gobierno o alguien va a llevar esto adelante? No lo sé, Carta Abierta es un espacio abierto, valga la redundancia, libre de debate público, y para que quien quiera participe, y si no participa, va a la web y ve nuestras discusiones. Nosotros actuamos por decisión propia y hay matices y hay diferencias, y por eso el tema de la reelección no está en esta carta. Sí está un punto clave, que es el llamado a debatir públicamente una reforma de la Constitución. Me parece que es un tema obviamente político. El gobierno, Cristina, yo no sé lo que piensa Cristina al respecto, no sé si a ella le interesa ese debate, si cree que el kirchnerismo tiene que generar otro tipo de mecanismo sucesorio, no sé, ni creo que sea el punto central en este momento. En algún otro momento se debatirá, porque yo sí creo que hay momentos de transformación histórica que requiere de liderazgos intensos y fuertes. ¿Cuándo se va a conocer la carta? Supongo que o este fin de semana o los primeros días de la semana. Ricardo, gracias. No, fue un placer. Ya venimos, con Juan Carlos Bloomberg.